Vamos a tratar un tema que yo creo que es fundamental para nosotros esta semana. Sabíamos que tarde o temprano el Tribunal Constitucional acabaría dándonos la razón y quitándosela a la mesa del Parlamento vasco. Se ha hecho justicia, se ha dictado una sentencia de obligado cumplimiento y la mesa del Parlamento, cuya imagen además ha quedado a la altura del barro, no podía sino acatarla, aunque los partidos que la integran ya estén preparando estratagemas para volver a saltarse la ley. Es una buena noticia que el Tribunal Constitucional haya reconocido que tenemos el mismo derecho que los demás a la representación y participación política. Es una muy mala noticia que ninguno de los grupos en cuestión haya hecho autocrítica tras saber que violaron ese derecho en el caso de Vox. Y siendo una buena noticia, es terrible que no haya forma de compensar la injusticia cometida estos casi 20 meses en los que la mesa del Parlamento vasco ha restringido de forma ilegal nuestro derecho a utilizar nuestras siglas y a presentar igual número de iniciativas que el resto de grupos con idénticos tiempos de exposición, algo que hemos sufrido en los plenos y en las comisiones cada día de este año y medio largo. La sentencia en cuestión no lleva aparejadas sanciones para quienes impulsaron y suscribieron el cordón antidemocrático y ahora manifiestamente inconstitucional, pero consideramos que es exigible que se depuren responsabilidades políticas, porque quienes suscribieron un acuerdo así lo hicieron a sabiendas de que estaban incumpliendo la ley, tal y como ha corroborado el Tribunal Constitucional. Es más, esta no es una decisión que se discute y adopta entre parlamentarios. Establecer un cordón antidemocrático en torno a Vox es algo que se decidió en las cúpulas de los partidos, que se tomó fuera de este Parlamento vasco. Y quienes incumplieron la ley y violaron la Constitución para asfixiar a Vox son también responsables de la penosa imagen que ahora tiene el principal órgano de esta Cámara, una mesa del Parlamento vasco que ha demostrado una absoluta parcialidad en su forma de actuar y que además ha sido señalada por el alto tribunal, por lo que debería de ser disuelta inmediatamente. No nos cabe duda de que en el acuerdo estuvieron quienes lo firmaron, quienes lo idearon y ampararon en las cúpulas de los partidos y también el propio Lehendakari, como ya denunciamos en su día. De ahí que mañana además llevemos esta cuestión al Pleno de Control, con el fin de que nos explique su particular visión de lo sucedido, aunque imaginamos que, como ya ha sucedido en los últimos meses, eluda la autocrítica y dirija su dedo acusador a los jueces. Veremos cómo resuelve mañana. Como ya ha apuntado además algún medio de comunicación, la mesa del Parlamento ya piensa en la reforma del reglamento para dar acomodo legal a su ilegalidad. Así que no es descartable que quienes aún defienden actuaciones manifiestamente inconstitucionales estén trabajando ya en una reforma de dicho reglamento para que en lo que queda de legislatura y en otras venideras el Grupo Mixto no tenga derecho a incorporar el nombre de las siglas de sus integrantes y solo pueda presentar un tercio de las iniciativas del resto de los grupos, con tiempos de intervención también reducidos a un tercio. Es decir, pretenden cubrir sus ilegalidades y su talante antidemocrático con reformas ad hoc, ajustando al marco legal a su antojo. Pero estamos preparados y dispuestos a reabrir el frente judicial contra los desmanes de los partidos y las personas que insisten en la imposición de su particular forma de hacer política. Partidos y personas que veremos si finalmente persisten en su empeño de violar la Constitución y vulnerar nuestro derecho a la representación y participación política en condiciones de igualdad. Os adelanto que desde Vox les plantaremos cara judicialmente como hemos venido haciendo desde el inicio. Si cambian el reglamento, tendría la misma naturaleza que la ley. Así que volveríamos a recurrir al Tribunal Constitucional y además advertimos de acciones penales. Nosotros también iremos a por todas. Me gustaría hacer un último apunte antes de abrir el turno de preguntas. El pasado sábado, un parlamentario de esta Cámara, perteneciente al Grupo Nacionalista Vasco, el impulsor, además del cordón antidemocrático, aseguró en Radio Euskadi que las decisiones ilegales del 13 de agosto y 8 de septiembre del 2020 se habían adoptado de acuerdo a informes elaborados por los letrados de este Parlamento. Hemos solicitado dichos informes y la respuesta ha sido la que ya conocíamos de antemano, que no existen, que nunca han existido. Esta es la forma de proceder de quienes después reparten por doquier lecciones de democracia y de respeto al adversario político. En su radio difunden falsedades que sus incondicionales convierten en verdades. Despliegan una cortina de humo para esconder sus vergüenzas, esas que el Tribunal Constitucional ha puesto sobre la mesa con luz y taquígrafos. Es decir,
Se quitan las culpas y se las trasladan al mal trabajo que hacen los letrados en esta Cámara, algo verdaderamente terrible. Nosotros lo que hemos pedido es que se nos devuelvan los derechos que se nos han quitado, nuestros derechos de participación política, y luego nosotros ajustamos los tiempos en la medida en que podemos. Todos los grupos parlamentarios, de hecho hay comisiones que coinciden en tiempo y hora y en la que es imposible que estemos. Lo mismo ocurre con los plenos. Todos tenemos derecho a unas ciertas iniciativas y luego cada grupo político lo que hace es llevar o no llevar. Tenemos el caso de Podemos, que en este pleno no lleva ninguna iniciativa teniendo derecho a ella y en el siguiente pleno tampoco los lleva. Nosotros lo que hemos peleado es porque nos devuelvan esos derechos que nos han quitado, esos derechos que anticonstitucionalmente nos han eliminado, y lo que estamos contentos es de que nos devuelvan nuestros derechos, que eso es lo que hemos pedido. Nosotros lo que hemos valorado es ese último párrafo que está esperando la mesa del Parlamento Vasco a recibirla, en la cual te leo textualmente lo que dice: la mesa acuerda esperar a la recepción de la sentencia a fin de poder darle un acomodo al reglamento de la Cámara de cara a establecer la participación del grupo mixto. A buen entendedor, pocas palabras bastan, pero es cierto que habrá que esperar a ver el contenido, como decimos, de la sentencia para conocer con exactitud el margen de maniobra de estos partidos tan antidemocráticos. Por supuesto, respondiéndote a la primera pregunta, vamos a pedir responsabilidades. Creo que lo hemos dicho públicamente, una mesa parlamentaria, una mesa del Parlamento Vasco que está ideológicamente posicionada, que no es objetiva y que es sectaria. Creo que los miembros de la mesa deberían de dimitir inmediatamente si tienen un poquito de vergüenza. Sí, por supuesto, vamos a pedir responsabilidades. Estamos valorando de qué forma hacerlo, si hacerlo a través también de un recurso al Constitucional. Estamos valorándolo. Eso está el departamento nuestro mirando a ver qué posibilidades tenemos. Pero vamos, en principio está sobre la mesa hacer eso, por supuesto. Lo están valorando. Lo quiero dejar muy claro porque para eso tenemos a un equipo jurídico que está valorando qué formato hay que utilizar y en qué tiempo nos tenemos que mover. Pero que está sobre la mesa, por supuesto que está sobre la mesa. Una inhabilitación de la mesa por su actitud y por cómo ha actuado frente a un partido democrático y constitucional como es Vox, y además amparándose en unos informes de los letrados de la Cámara, que además se dijo públicamente que esos informes eran los que habían utilizado a la hora de hacer un cordón antidemocrático contra Vox y que sabemos ya fehacientemente que no existen, que es mentira.